En cualquier momento, supuestamente, Alberto Fujimori pasará de nuevo de la clínica Centenario, donde ha pasado una larga temporada, al penal de Barbadillo, donde finalmente el INPE ordenó que sea devuelto, retornado, pues luego de que se cayera básicamente el indulto por pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al cual accedió de alguna manera pues el Poder Judicial peruano. Los ánimos están caldeados, ¿no?, en las inmediaciones del establecimiento hospitalario y por supuesto se han escuchado expresiones de todas partes, incluso del propio Alberto Fujimori, que dice en buena medida que lo están condenando a muerte, ¿no?, y de su hijo Kenji Fujimori. Vamos a comenzar hablando de este tema con el ex premier Pedro Cateriano, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Encantado. Bueno, ¿cómo evalúa la actual situación de Alberto Fujimori y, bueno, su consecuencia para la vida política del país, si es que tiene alguna a estas alturas? Bueno, creo que es la consecuencia de una decisión absolutamente equivocada que tomó su hija Keiko Fujimori. Y esta es la explicación que tenemos. Cuando ella cuestionó la forma en que el expresidente Kuczynski había concedido el indulto. Uno podía estar a favor o en contra, de hecho yo estaba en contra de la concesión del indulto, pero ese comunicado de Fuerza Popular en ese momento, luego el desafuero de su hermano Kenji Fujimori, acusándolo de haberse vendido prácticamente, de haber vendido los votos a toda la operación con Mamani tiene entonces, claro, este trasfondo. Y todo eso sirvió de argumento, o sustentaron los argumentos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara, y como consecuencia de ello, el Poder Judicial, en cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el Perú, actuara en consecuencia. Porque la Corte Interamericana lo que dice es, bueno, esto demuestra que esto fue parte de una negociación política, tal como se dice, y el caso Mamani lo grafica así. Lo aseveraba en un comunicado institucional Fuerza Popular, y además las declaraciones de los parlamentarios de esa agrupación en ese momento. Anoche lo conversamos con el congresista Miguel Torres y como que todavía en Fuerza Popular no lo quieren asumir, probablemente. Bueno, hay una serie de cosas que no asume el fujiaprismo, entre otras los resultados de las elecciones regionales o nacionales, el resultado del referéndum, y naturalmente estos hechos que han venido ocurriendo afectan directamente a Fuerza Popular y al APRA, que son los grandes responsables de las decisiones que ha venido adoptando el Parlamento a través de un ejercicio abusivo del poder que en muchos casos ha violentado el orden constitucional. El anuncio de la acusación constitucional contra Martín Vizcarra, el pedido de renuncia por parte de Jenny Vilcatoma por este alquiler de maquinarias, pues al consorcio que integraba Odebrecht, ¿no?, ya hace varios años, ¿no?, hace 12, 13 años, ¿qué refleja? ¿Qué refleja en esa línea? Por supuesto, Alan García también ha sido muy crítico de esa situación, ¿no? Refleja la continuidad de esta conducta de obstrucción con fines político-partidarios y, en este caso, para intentar beneficiar a Keiko Fujimori y Alan García, que se encuentran en graves problemas para medir judiciales. A todos con esa misma vara, se supone. Bueno, en todo caso, para intentar mantener todavía en la Fiscalía de la Nación los fiscales supremos, que ciertamente han sido alfiles del fujiaprismo desde hace mucho tiempo. Ahora, pero la situación de todas maneras parece todavía tener ecos, no solamente en Fiscalía, sino en el propio Poder Judicial. Hace algunas horas se reveló este audio donde se escucha al señor Walde Jáuregui, que ayer opinó a favor del arresto domiciliario de Alberto Fujimori. Yo no sé si al jefe de la OCMA le corresponde emitir declaraciones así, pero ahora se le escucha... Pero quisiera terminar la respuesta de la pregunta anterior, porque no hay otra explicación. Cualquier parlamentario sabe, porque la Constitución es clarísima, que al presidente no se le puede acusar durante su mandato. Que fue una discusión que se tuvo mucho con Pedro Pablo Kuczynski. Exacto.
y como ha ocurrido con anteriores expresidentes, con García, con el expresidente Humala, con Toledo. Pero la señora Vicaltoma no es abogada, no ha sido procuradora, no Bueno, debería eso saber es lo eso. que, entonces, por esa razón actúan mediante la consigna política. Porque cuando Alan García indultó narcotraficantes, porque hay que decirlo muy claramente, hubo ese escándalo nacional, esa indignación. ¿Algún parlamentario de los que ahora se indignan dijo que era se atrevió a decir que era un incapaz moral? No. Todos aceptaron que el texto de la Constitución impedía Es al fin y al cabo acusarlo una al atribución final. presidencial. Claro, entonces acá de lo que se trata es de intentar colocarlo contra las cuerdas al presidente Vizcarra, que de otro lado no tiene una buena defensa política tampoco en el Parlamento ni en los medios. Hoy día el soporte político del presidente Vizcarra es el apoyo ciudadano, Pero su credibilidad. Entonces, esa credibilidad es precisamente la que tratan de minar mediante estas campañas sostenidas de mentiroso, evasor, al servicio de Odebrecht, porque en eso son habilísimos los apristas. Para las campañas de destrucción, de demolición, de inventar casos, en eso son insuperables. Entonces, creo que en este contexto, a pesar de que no tienen credibilidad política, como consecuencia de los actos que también ha llevado adelante el expresidente García, ellos de todas maneras intentan, con el poder que aún tienen en el Congreso, de hacer esta clase de cosas. Por eso es importantísimo que las comisiones del Parlamento reflejen la actual configuración del Congreso. Según Daniel Sarlaberry, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, eso es lo que debería ocurrir para de una vez por todas... No habría que esperar hasta julio de ninguna manera. No, para de una vez por todas frenar este obstruccionismo del fujiaprismo. ¿A qué ha conducido esta actitud descabellada del fujiaprismo en estos 2 últimos años? A la caída de un presidente que se forzó la renuncia. Ahora intentan también forzar la renuncia del presidente Vizcarra, es decir, no escarmientan. Y creo que, por lo tanto, no podemos generalizar tampoco que al interior del Parlamento todos los congresistas son irresponsables. Hay que hacer una invocación para que se actúe con responsabilidad y no se les pide mayor cosa. Se les debe exigir lo que se le pide o solicita a cualquier ciudadano, que respeten la Constitución y la ley. Estamos a punto de todavía para salvar la agenda parlamentaria, es decir, todos estos proyectos de reforma política son interesantes, ¿cómo no? Hablaba hace algunos días con José Ugaz y decía, oye, esto no es que se vea todos los días, que tengas una carpeta, una batería de reforma jurídica, política, mejor dicho, reforma efectivamente judicial. Esto hay que aprovecharlo. No, y además la situación crítica en la que se encuentra el sistema de justicia es prueba que es un momento propicio para adoptar las medidas. ¿Qué cosa es lo que espera el fujiaprismo? No recoge la indignación nacional. Hay indignación nacional debido a este comportamiento de jueces y fiscales que estaban actuando al margen de la ley. ¿Cómo puede ser posible que en un país democrático se fugue un vocal de la Corte Suprema? Esa es una señal del proceso de descomposición que hay en el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hayamos tenido un fiscal de la Nación que amenazaba públicamente al presidente de la República? Por esa razón, urge adoptar medidas para que de una vez por todas se aprueben las reformas que el pueblo mayoritariamente aprobó en el referéndum. Le preguntaba sobre este juez Walde Jauregui, el jefe de la OCMA, ¿no? Donde sale pidiéndole, en fin, favores a César y nosotros, lo que ya sabemos, ¿no? De cómo se manejaba la Suprema en lo que respondía el hermanito, ¿no? En fin, tenía pues toda esta influencia. Pero el señor Jauregui es el que ayer habló por el arresto domiciliario de Fujimori. Y claro, él es jefe de la OCMA, ¿no? O sea, él no sé si le tocaba declarar o no en ese sentido, pero claramente se ve una línea y él ha sido, de todas maneras, entiendo yo, designado por la propia Junta de Supremos, ¿no? O sea, por el señor Lecaros, que a su vez había declarado en un principio que lo de Chávarri con Inostroza pues no le parecía tan complicado, ¿no?
¿Le preocupa a Pedro Cateriano el rumbo que toma el Poder Judicial? La declaración de ayer ha sido desafortunada y contraria al orden legal, porque ha sido una opinión política, no jurídica. Entonces, si quieren presentar reformas legislativas, el Poder Judicial puede hacer uso de lo que la Constitución consagra en favor de ellos, de presentar proyectos de ley, cosa que nunca ocurre. Entonces, esta clase de comentarios lo único que hacen es generar un ambiente de mayor desconfianza. Porque finalmente lo que hace el señor de la OCMA es disciplinar a los jueces. Naturalmente. O sea, eso es lo que le toca hacer, no emitir declaraciones. Obviamente. En todo caso, en ese sentido. Lo que tiene que ser es prudente. ¿Qué nos espera para los próximos meses? Entonces, ¿cómo? Porque la otra pregunta que se hacen algunos analistas en los últimos días, lo ha hecho Mirko Lauer, lo tuvimos a Fernando Rospigliosi conversando sobre el tema acá, es ¿qué va a hacer el presidente con su popularidad? Evidentemente esa popularidad no le va a servir por siempre, pero bueno, es un volumen importante que probablemente, si como él asume, señala, asegura, no va a atentar de ninguna manera la reelección, podría ser invertida en buenos fines para el país. ¿Qué opina? Bueno, creo que el panorama político va a variar drásticamente a partir de lo que empiecen a cantar los ejecutivos de Odebrecht. En febrero y en marzo. Así es. Acá hay dos grandes rubros en la investigación: el financiamiento ilegal de las campañas electorales presidenciales y los sobornos, las coimas. Distintos, ¿no? Por eso digo, son los dos grandes casos: el financiamiento ilegal de campañas, que hay un sector importante de abogados vincula eso con el lavado de activos, y los sobornos pagados específicamente durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo. En el caso de Toledo, creo que la figura del lavado de activos de la organización criminal está absolutamente probada. El testaferro Maiman recibe los sobornos, los transfiere a Inglaterra, de Inglaterra se envían a Costa Rica, ingresan al Perú, y con eso Toledo también saciaba sus apetitos inmobiliarios, que parece que es una debilidad de algunos expresidentes, comprar con fondos ilícitos viviendas o departamentos u oficinas o casas de playa en el caso de Toledo. Y el otro gran caso es el del tren eléctrico, en donde está probado que durante el gobierno de Alan García se pagaron 24 millones de dólares. Sobre ese monto de la coima ya se sabe a quienes se pagaron 10 millones. Falta ahora que Barata, según ha dicho el ejecutivo Nostre, que fue quien pagó los otros 14, señale a quién o a quienes se depositaron esos sobornos o se pagaron esas coimas. Eso en términos generales. También hay los otros casos del soborno al gobernador regional del Cusco, del soborno a Félix Moreno, prófugo de la justicia, de los sobornos al gobernador regional de Ancash, que son casos en los cuales, por obras públicas, Odebrecht ejerció ilícitamente estas actividades. ¿Y cómo el presidente Vizcarra se engancha con esa agenda penal? Que esa agenda va a servir para que el propio Parlamento tome conciencia de la gravedad de la crisis y que no sé si mediante un acto de reflexión o de propósito de enmienda cambien esta actitud, esta conducta lesiva a los intereses nacionales, porque eso es lo que está haciendo la mayoría parlamentaria que controla hoy el Congreso, privilegiando sus intereses o los intereses de sus líderes políticos, Keiko Fujimori y Alan García, y dejando de lado los verdaderos intereses nacionales. Pero ¿qué le parece si vamos a la pausa? Pero sí, claro, nos movemos hacia Venezuela, ¿no? Que es sin duda pues el otro tema del día, de la semana y seguramente de muchas semanas más. Dramática situación, pero histórica y probablemente esperanzadora la que vive nuestro hermano país. Ya regresamos con Pedro Cateriano, no se muevan. Muy bien, hoy hemos visto, seguimos viendo, hemos tenido incluso enlaces hace
algunos minutos en el noticiero con respecto a la situación que se vive en Venezuela, Pedro Cateriano. ¿Cómo interpretar una suerte de limbo es lo que se vive cuando un presidente encargado se autoproclama como tal, es decir, ante una muchedumbre, por supuesto, ¿no? Con el apoyo de países, además, extranjeros, para empezar, Estados Unidos, el Perú mismo, ¿no? Y demás, pero al mismo tiempo, ahora hablábamos con un colega corresponsal de CNN y claro, no quedan claras todavía cómo son las manifestaciones de los militares en estos momentos, que sin duda son fundamentales para inclinar, ¿no? La balanza hacia uno u otro lado. ¿Cómo se debería esperar que pasen las próximas horas y días, que seguramente serán cruciales en Venezuela? Creo que son obviamente horas difíciles para el pueblo hermano de Venezuela, pero a su vez ha sido estimulante esta reacción cívica de los venezolanos protestando pacíficamente contra una dictadura corrupta, abusiva, prepotente y violadora de los derechos humanos. En zonas populares que usualmente acompañan de alguna manera al chavismo. Entonces, la presencia mayoritaria de las masas en Venezuela es una magnífica señal y prueba que también la dictadura de Maduro está en un proceso ya de descomposición. Adicionalmente, la postura que han adoptado numerosos gobiernos democráticos de América es algo realmente inédito y también es una señal firme y positiva que América Latina, Estados Unidos, Canadá, ya abiertamente han condenado a la dictadura de Maduro. Se ha dado este caso de reconocer al presidente de la Asamblea. Claro, eso era impensable hasta hace algunos meses, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Y creo que en ese aspecto hay que destacar el rol del gobierno, del presidente Vizcarra, que ha mantenido una línea de política en las relaciones exteriores firme en defensa de los principios democráticos, que fue uno de los éxitos de Kuczynski, el mayor éxito, diría, del presidente renunciante. Y de otro lado, la Cancillería también ha cumplido un papel que debemos destacar. Al margen de las discrepancias que uno pueda tener, creo que las señales del manejo o de la postura peruana en este caso hay que aplaudirlas. Ahora, se vienen momentos muy complejos. El presidente encargado y reconocido internacionalmente no tiene lo que se dice competencia estatal de mando, ni el poder coercitivo que te da el controlar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o Guardia. Pero hemos visto también casos en los cuales guardias, efectivos policiales han empezado a marchar con la población. Entonces, ojalá este proceso continúe de manera pacífica, aunque han habido muertos. Lamentablemente, ¿no? La cifra de muertos es preocupante, pero creo que ya es el principio del fin de la dictadura. Da esa impresión. Usted conoce también, ha estado familiarizado con el comportamiento castrense. ¿Cómo puede interpretar? Por supuesto, es un cuerpo muy complejo, ¿no? Evidentemente la cúpula está comprometida con graves crímenes, con temas de narcotráfico, de mafia y demás. Pero una situación como esta puede efectivamente animar a un porcentaje significativo de militares finalmente a pasarse al otro bando, al bando democrático. Puede persuadir, mejor dicho, a esta fuerza que se estaría esperando pues una manifestación más contundente. No lo sé, esa es una posibilidad. La otra es que actúen como lo hicieron acá los felones que estuvieron al servicio de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que huyeron o que luego de que cayó la dictadura fueron sometidos a la acción de la justicia, que es lo que debería ocurrir en Venezuela. Nadie desea, en su sano juicio, que se inicie un derramamiento de sangre en Venezuela. Pero en este momento, objetivamente, hay dos presidentes en Venezuela. Uno que ejerce ilícitamente el poder y el otro que no solamente tiene el respaldo democrático de la población,
sino además el reconocimiento internacional. Es una situación también inédita. ¿Se puede prolongar esto, digamos, ya con la complejidad que esto le plantea al derecho internacional? Bueno, y todo y esto? hay algunos internacionalistas que están empezando a hacer notar esta inédita situación. ¿Cuánto tiempo más podría pasar? Ojalá Calculo. que sea en poco tiempo y que tengamos buenas noticias y que caiga la dictadura de Maduro. Eso es lo que deseamos los demócratas de toda América. Para terminar, yo quiero comentar el caso del satélite. Sí. ¿En qué quedó el famoso caso del satélite que usted, por supuesto, ha seguido al milímetro por obvias razones, ¿no? Y bueno, hay informaciones siempre contradictorias y cada vez que se puede salta para decirse que el famoso satélite comprado a Francia pues no funcionaba para lo que funcionaba, pero entiendo yo que todos los casos han sido finalmente archivados. Así es. ¿Y funciona el satélite? A ver, el satélite fue auditado en 2 oportunidades, una durante mi gestión y otra durante el gobierno del presidente Kuczynski, y la Contraloría no encontró nada ilícito. La Fiscalía investigó esta adquisición como consecuencia del informe que derivó la Comisión Investigadora del Congreso, y en las 2 instancias de la Fiscalía tampoco se encontró ningún acto ilícito y se archivó lo que se llama la cosa decidida. Yo vengo explicando exactamente, ya van a ser desde el año 2012 que se inició el proceso de adquisición, ya van a ser 7 años explicando la compra del satélite como ministro de Defensa, en el Parlamento, en la Contraloría, en la Fiscalía, y hay algunos que no quieren entender. El satélite, yo no lo digo, lo señala el organismo competente, que es CONIDA, ha manifestado ante una citación de la Comisión de Defensa del Congreso que funciona, que hubo un evento técnico que hasta donde tengo entendido ya ha sido subsanado. Entonces acá hay un tema de software, parece ser, ¿no? pero no del satélite, exacto, como dice. Exacto. El satélite orbita. Parece que hasta ahora, al igual que Luciana León, el congresista del Castillo tampoco se da cuenta de eso. Pero en fin, ya no es un problema de explicación, sino es un problema de consigna política. Aparentemente al expresidente García le irritó mucho mi viaje al Uruguay, no puede entender de otra manera esta inexplicable situación. Muy bien, gracias Pedro Gracias. Castellano por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, regresamos ya con lo último de Cara a Cara.